Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Soy Antonio Espinosa y esto es De Política y Políticos. Amigos de Política y Políticos, en esta ocasión daremos continuidad, será la segunda parte del programa Una visión de los procesos electorales en México y en Michoacán. Y tenemos nuevamente de invitado al profesor Miguel González Galván. Para quienes no vieron el primer programa, voy a dar una breve semblanza de quién es Miguel González Galván. Ex catedrático de Sociedad y Política Contemporánea en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dedicó innumerables horas de trabajo a la escritura de esta obra, de este libro, que es mediante el cual hemos estado desarrollando la charla esta y la anterior. Esta obra se titula La Institución Administrativa Electoral Nacional, su diseño y desarrollo. Este volumen consta de 717 páginas, dividido en 10 capítulos, un prólogo y las conclusiones. Miguel, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y hay algunas preguntas obligadas, dando seguimiento al compromiso que habíamos hecho, y pues una de ellas es ¿por qué el INE se llama, el Instituto Nacional Electoral se llama así? ¿Por qué es nacional? ¿Por qué se llama así? Muy bien, gracias Toño, gracias ingeniero Antonio Treviño. Bueno, es sumamente sencillo, pero no es fácil entender para la gente común. Esta institución que tenemos en México surgió desde 1946 y entonces se le llamó la Comisión Federal Electoral y había una razón por la cual se denominó de esta manera. Lo mismo ya en 1990 surge el Instituto Federal Electoral y ahora a partir de 2014 se le denomina Institución Administrativa Electoral Nacional, se le denomina el Instituto Nacional Electoral. Pero ¿por qué nacional? Que es la pregunta que me haces. Nacional es porque y ahora tiene una intervención directa el instituto en los 32 institutos locales electorales. Estos tienen una diversidad de nombres que a veces ni siquiera uno tiene idea de cómo se pueden llamar, pero finalmente son 32 institutos, de tal manera que el sistema electoral nacional está constituido por 33 instituciones electorales, por 33 sistemas. Decía, y está conformado el sistema electoral nacional por 33 instituciones electorales. 33, ¿por qué? Porque existe una nacional y 32 instituciones locales, de acuerdo a 32 entidades federativas, es decir, una por cada entidad federativa. Pues bien, esto conforma ya un modelo electoral nacional. Este modelo electoral nacional, ¿a qué se refiere? Porque la pregunta fue en el sentido que ¿por qué nacional? Es nacional porque el Instituto Nacional Electoral tiene intervención en todas las elecciones y en cada una de las instituciones locales. Por eso es que el instituto está trabajando todos los años hay procesos electorales y está inmerso. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral es el rector y el coordinador de las elecciones en todo el país. Y como las elecciones no son cada 3 años que coincidan las locales con las federales, pues todos los años hay elecciones. Pues bien, lo nacional viene de que los consejeros electorales de las instituciones locales
las nombra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y las instituciones de jurisdicción electoral, es decir, las que imparten la justicia electoral, le hacen los tribunales en cada una de las entidades federativas. A estos magistrados los nombra el Senado de la República. Por tanto, la intervención es nacional, una de la institución administrativa electoral, la otra del Senado de la República, es decir, del Congreso Nacional. Por eso es por lo que se le denomina nacional. Esa es la respuesta absoluta por la cual se le llama nacional. Miguel, ¿qué nos puedes decir referente al modelo electoral actual? ¿Cómo está el modelo? El modelo nacional electoral está conformado, decíamos, por las 33 entidades electorales, pero el modelo actual consiste en lo siguiente, en que año con año hay elecciones. ¿Por qué? Porque no están unificadas para que haya elecciones cada 3 años, que es lo que se propone, porque el modelo electoral es muy irregular. Aquí se necesita, la institución nacional requiere de tiempo para planear, para proyectar los procesos electorales, y no tiene tiempo para ello. Lo que se propone para que exista un nuevo modelo electoral es que las elecciones sean cada 3 años y que sea una y única institución la que organice todas las elecciones, desde el nivel municipal hasta el nivel federal. Qué bien parece el hecho de que cada 3 años hay elecciones, y que un año intenso de actividad electoral y 2 años dedicados para pensar, para razonar, para planear el próximo proceso electoral. Pero además, en abono a esta propuesta, es que las instituciones locales tienen muy bajo prestigio con respecto a la institución nacional, y lo que se ha dicho de que vaya a desaparecer la institución electoral nacional, es decir, que el INE vaya a desaparecer, esto no puede ser. La institución debe seguir. Lo que sucede es que es necesaria una verdadera reforma para que pueda quedar en estos términos o de cualquier otros términos, pero que sí se lleve a cabo esta reforma, y considero que pronto va a suceder esto. Seguramente, yo tengo conocimiento que ya se está trabajando para ello, pero seguramente la nueva legislatura irá a debutar con una reforma electoral muy importante, como pudiera ser esta reforma, donde se modifique el sistema, el modelo electoral nacional. Miguel, estamos a 8 días de que se lleve a cabo el proceso electoral en Michoacán. El próximo domingo se llevará a cabo. ¿Tú cómo ves el panorama, la situación en este proceso en Michoacán? Bien, más aún, estamos a 8 días exactos, en horas y minutos, de que se cierran las casillas, salvo cuando hay las grandes filas que hay que esperar a que todos sufraguen. Entonces, estamos justamente en ese tiempo. Pero el proceso electoral, me parece, a nivel nacional, que ha tenido un curso, digamos, dentro de la normalidad, pero sí muy controvertido, en el sentido de que hay 2 posiciones fundamentales. Está, pudiéramos decir, dividido a la mitad. Hay 2 posiciones. La posición que dirige la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y algún otro más, partidos locales, porque hay que subrayar que en nuestro sistema electoral existen partidos nacionales y partidos locales. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Michoacán, no existe un partido local,
pero hay otros estados, Guerrero, Chihuahua y muchos estados de la Unión Mexicana sí tienen partidos locales. Entonces, van estos dos bloques. Sabemos la posición de cada uno de los bloques y vean, por ejemplo, cómo han declinado en Sonora, cómo han declinado en Chihuahua, cómo han declinado en Guerrero, cómo han declinado en Michoacán y en diferentes estados han declinado para apoyar a una fuerza. De estas fuerzas pudiéramos llamarle, empleando un lenguaje gramsciano, una posiciones hegemónicas por un lado y por otro lado. Los demás partidos poco van a tener que hacer y de manera fundamental los tres partidos que quieren hacer partidos nacionales. Entonces yo así veo el panorama muy general, pero que sí está polarizado, pero que no puede ser de otra manera, precisamente por las circunstancias de la Cuarta Transformación y los que están en contra de la Cuarta Transformación. Podemos ver en el siguiente bloque por qué está polarizado esta situación electoral en nuestro país. Decimos que la situación del país está un poco compleja, pero es parte también, por un lado, de las luchas que se presentan en todos los procesos electorales. Nosotros quisiéramos que los procesos electorales en nuestro país fueran tersos, que nuestros procesos electorales fueran de terciopelo, pero no, es que tenemos una sociedad que no de ahora, sino de siempre. Cuando hay competencia electoral, las cosas se presentan bastante complicadas. Habría que ver ver hacia atrás, es decir, tener una retrospectiva que cuando existió la Comisión Federal Electoral, que ella organizaba las elecciones como instrumento de la Secretaría de Gobernación, no se presentaban estos problemas. ¿Por qué? Porque sabíamos quién iba a ganar de antemano. Había certidumbre en el triunfo e incertidumbre en las normas. Ahora es al contrario. Ahora hay certidumbre en las normas e incertidumbre en quién va a ganar. Esto último es parte de la democracia en cualquier país. Entonces, lo que se está viendo es precisamente lo que se ve en unas elecciones en un país en vías de desarrollo como es el caso mexicano. Habría que recordar que allá en la década de los 90 se hablaba de la colombianización de México. Ya se vislumbraba lo que iba a suceder en los próximos años y lo estamos viendo. Ahora vivimos en una situación de confrontación, pero de derramamiento de sangre. No es exclusivo de las elecciones. Yo les puedo asegurar que después de las elecciones esto no va a terminar. Lo que sucede es que es muy notorio precisamente por la situación de confrontación de las fuerzas políticas en nuestro país. Miguel, yo había considerado que uno de los retos, o que el reto más importante del Instituto Nacional Electoral era sobrevivir. Ya ahorita con antelación nos dijiste que tú vislumbras que se pudiera dar una reforma. ¿En qué sentido consideras tú, no quiere decir que sí vaya a suceder, pero bueno, ¿en qué sentido consideras tú que podría llegar a ser esa reforma? Bueno, la reforma yo la concibo y quisiera que así fuera, de que hubiera un modelo electoral nacional y que fuera la institución que organizara las elecciones, es decir, el Instituto Nacional Electoral que organizara las elecciones. Así es como yo concibo y desearía que fuera. Sin embargo, se está trabajando por alguna comisión de la Cámara de Diputados para llevar a cabo esta reforma. Y no hay que asustarnos cuando voces existen a nivel nacional en el sentido de que la va a controlar el proceso electoral, lo va a controlar una dependencia del Ejecutivo Federal. ¿No sería retroceder eso? ¿No sería un retroceso? Pareciera que sí, pero ¿por qué parece que sí?
porque nosotros estamos habituados y precisamente todos los esfuerzos que se han hecho de democratización del país han sido precisamente porque estaba bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación. Pero si consideramos que ahora va a haber honestidad por parte del gobierno federal para llevar a cabo las elecciones, es decir, de parte del gobierno va a haber honestidad, entonces no hay por qué temer que vaya a suceder lo que sucedió anteriormente. Esto es lo que yo veo en la reforma. Miguel, ¿algún mensaje que le quieras dar a quienes nos ven y nos escuchan? Sí, cómo no. Que vayamos a las urnas para el próximo domingo. Siempre es conveniente que los ciudadanos se expresen. Es el único día en que todos los ciudadanos mexicanos y en cualquier proceso electoral nos igualamos. No hay que perder la oportunidad y hay que ir a emitir nuestro voto. Nos quedan 2 días prácticamente todavía de campañas electorales. Y luego viene, a partir del miércoles, viene el tiempo para reflexionar sobre por quién vamos a votar. Seguramente ya tenemos en mente quién va a votar. Y hay que confiar en la institución electoral, porque esta institución prepara, desarrolla y vigila el proceso electoral. Todo lo que se diga es una forma de expresar nuestra libertad que tenemos de pensamiento, de expresión, y no pasa de ahí. Hay que creer en las instituciones. El creer en las instituciones siempre es importante, y esto es un mensaje para todos: creer en las instituciones, porque en la medida que esto suceda tenemos la posibilidad de legitimar el sistema político nacional, y de eso se trata. Para eso son las elecciones, para legitimar a la institución electoral nacional, que no va a desaparecer. Yo estoy seguro que lo que sucede es que se va a reformar, y se tiene que reformar de la mejor manera para que funcione todo el sistema electoral, para que tengamos un modelo más ágil en nuestro país. Miguel, muchas gracias por el tiempo que hiciste en tu agenda para estar el día de hoy con nosotros. A usted que nos ve y nos escucha, por parte de Peregrino Radio y Televisión y de Política y Políticos, los invitamos a que vayan y voten. No se les olvide ir temprano, ir a votar, y hasta que nos volvamos a encontrar, les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan. Esto fue de Política y Políticos, un espacio de encuentro donde convergen las políticas públicas y los actores que en ellas intervienen.